¿Cuál sería la selección española perfecta según la IA? Vamos para allá con este auténtico videazo. A estas 5 IAs les tocó una misión digna de terapia grupal. ¡Dios! Elegir a los 11 mejores jugadores en la historia de la selección Hacía tiempo que no española. reaccionábamos a un video de Sí, IA, hay decisiones unánimes, pero también discusiones que harían pelear hasta a 2 fans del mismo equipo. A ver. Así que sin vueltas, vamos directo con el primer integrante de este 11. Vale, director técnico. Bajo mi punto de vista, opinión personal, el mejor seleccionador que ha tenido España es Luis Aragonés. Vamos a ver a quién meten, porque puede ser que metan a Vicente del Bosque por todos los títulos que ganó, pero realmente Vicente del Bosque lo que hace es tomar el legado que deja Luis Aragonés. Bajo mi punto de vista, el mejor seleccionador que ha tenido España en su historia. Vamos a ver a quién eligen. Y para el director técnico, la IA china fue cero creativa, pero muy lógica. Vicente del Bosque, el arquitecto de la Puede época ser más también, gloriosa por del títulos. fútbol español. Campeón del mundo en 2010, campeón de Europa en 2012, gestor Buah. profesional de egos y obsesionado con la posesión. El tipo convirtió a España en una máquina de dormir rivales a pases. Y ojo, De es el dormir único entrenador rivales. que ha llevado a España a ganar un mundial. Nada mal, ¿no? Pero la IA de Google dijo, esperen un momento, y se fue por Luis Aragonés, el responsable de resetear la mentalidad de Por toda una supuesto. selección. Él encendió la chispa. Su Eurocopa 2008 no solo rompió una sequía de 44 años, también creó el ambiente ganador que permitió que España después conquistara el planeta. Básicamente es el abuelo sabio detrás de la generación dorada. ¡Qué locura, El resto de las IAs no quiso complicarse la vida y votó por Vicente del Bosque. ¡No! Él se queda Pensaba que iba a decir, no se quiso complicar la vida y votó lo mismo. No, Vicente del Bosque no. Bueno, puede ser también, por títulos, por trayectoria. Podría ser Vicente del Bosque. con el puesto en este 11. Seguimos con el portero. Y aquí no hubo debate. Aquí va a ser Iker Casillas, pero de paliza descomunal. Es más, yo creo que el debate sería ver quién es el segundo mejor portero de la historia de España. Porque claro, por nivel tal vez podría llegarte un Víctor Valdés. Pero es que claro, Víctor Valdés al competir con Casillas y ser siempre el suplente, como que no, claro, dentro de la selección no ha sido muy importante. Yo te diría que el segundo tal vez nos tendríamos que ir a un Paco Bullo. Fuera de coña, nos tendríamos que ir a... Ay, ¿cómo se llamaba este? El que estaba en el Barça. Su Bizarreta, ¿sabes? Algo así ya más antiguo. O algo reciente, te puedes ir a un Unai Simón, que es el portero de la última Eurocopa que gana España, ¿no? O tal vez algo así parecido, pero yo te diría que poquito más, Ni drama, ni plot twist. Todas las IAs votaron por el mismo. Iker Casillas. Sin El duda. guardián eterno. El hombre que te salvaba hasta cuando España no jugaba bien. Locura lo de España. Lo de 167 Casillas. partidos entre 2000 y 2016. Solo Sergio Ramos lo supera. Y mantuvo la portería en 0 en 102 de ellos. O Buah. sea, más de 100 partidos sin recibir goles. Dios, es una Sin locura, discusión, Iker Casillas se mete al equipo. Dios, qué Ahora barbaridad vamos de con el- dato. Más de 100 partidos con la selección sin recibir un gol. Qué puta barbaridad de datos de Iker Casillas. Lateral derecho. Gemini y Deep A ver, lateral derecho, tío. Bajo mi punto de vista, por nivel, el mejor lateral derecho de la historia de la selección española es Dani Carvajal. Pero claro, Dani Carvajal lo que tiene es que no ha ganado tantos títulos. Puede ser que se vayan a por un Jesús Navas, que se vayan a por un Sergio Ramos, aunque bajo mi punto de vista debería de entrar como central. Yo te metería a Dani Carvajal de lateral derecho. Leipzig se pusieron de acuerdo y eligieron a José Antonio Camacho, el dueño de la banda lo derecha en los conozco. años No, 80, no la vi jugar. con 81 partidos En los y años 80, presencia en 2 imagínate. mundiales y 2 Eurocopas. Pero por el otro lado, Grok y ChatGPT decidieron ponerse modernos y fueron con Dani Carvajal. ¡Buah! La definición de excelencia actual en el lateral derecho Camacho de la Carvajal, selección. ¿quién gana? Su impacto en los títulos recientes y su consistencia lo ponen un escalón arriba. Vamos, Y sí, Carvajal. leyendas como Michel Salgado o el propio Camacho tienen más años en el currículo. está mal. Pero Carvajal tiene algo especial. Aparece en las finales y además encaja perfecto en cualquier esquema moderno. Así que la decisión final quedó en manos de Lechat. Y no dudó. ¡Vamos! Dani Carvajal se queda con el puesto en este ¡Ojito! Por ahora, 11 100% madridista. Vicente del Bosque, exentrenador del Madrid. Casillas, exportero del Madrid. Carvajal, lateral derecho actual del Real Madrid, actual capitán. 11. Pasemos a los centrales. Y aquí la IA Claro, aquí cómo lo van a hacer.
Aquí exactamente cómo lo van a hacer. De el segundo más votado es el que te meten. Yo creo que los dos centrales que tienen que ir son Sergio Ramos, lógicamente tiene que entrar. Y luego tendría dudas entre Piqué y Puyol. Yo creo que te metería a Carles Puyol por lo que significó para España. No tanto por nivel, yo creo que Piqué ha llegado a un pick mucho más alto que el de Puyol, pero realmente por importancia yo creo que te metería a Puyol. Ya ni siquiera perdió tiempo discutiendo. Groc eligió a alguien que, sinceramente, tenía que estar sí o sí: Sergio Ramos. ¡Buah! El defensa más internacional en la historia de España. ¡Qué y además, locura! el máximo goleador entre defensores a nivel de selecciones. ¡Dios! En la Roja hizo el viaje completo. Empezó como lateral, terminó como central dominante y en el camino dejó una colección de goles, liderazgo y entradas que asustarían a cualquiera. ¡Qué leyenda! Físico, juego aéreo, personalidad y apariciones decisivas, Ramos lo tenía todo. Fue una roca desde 2005 hasta bien entrada la década siguiente y un pilar clave en la era de los 3 títulos. Probablemente, chavales, el mejor defensa central de todos los tiempos, ¿eh? Con permiso de Don Beckenbauer, yo creo que Sergio Ramos ha sido el mejor central de toda la historia del fútbol, ¿eh? Por títulos, por trayectoria, por nivel habría que ver. Es muy difícil comparar entre épocas, pero yo creo que Sergio Ramos, bajo mi punto de vista, es el mejor defensa central de la historia del fútbol. El resto de las IAs no tenía mucho que pensar. Todas votaron por Sergio Ramos, así que él se suma al equipo como primer central. ¡Otro Y de como Madrid! segundo central, la decisión fue igual de sencilla. Había un nombre que simplemente Puyol. no podía quedar fuera, y todas las IAs lo tuvieron clarísimo: Carles Puyol, el corazón de la defensa. Merecidísimo también, El tipo ¿eh? que jugaba cada partido como si fuera una final de Champions. Su gol en la semifinal del Mundial 2010 contra Alemania es parte del ADN del fútbol español. Mira Piqué tocando Puyol los cojones es ahí al lado. coraje, honestidad y una intensidad que te cansabas solo de verla. Además, formó una dupla inexpugnable con Ramos. Era como tener 2 jefes de seguridad en la puerta. Nadie pasaba. No podía ser de otra forma. A decir verdad, la dupla fue con Piqué. Ramos era lateral derecho. Carles Puyol completa la dupla de centrales. Pero vamos ahora con el lado izquierdo de la... Lateral izquierdo. Pues fíjate, tío. Me van a decir nenazo. Me van a decir niño FIFA. Yo creo, tío, que el mejor lateral izquierdo de la historia de España es Jordi Alba, ¿verdad? Porque es que España, en la época que ganó Mundial, Eurocopa, ganó 2 Eurocopas y un Mundial, el lateral izquierdo era Capdevila. Luego para la última sí que es cierto que llegó Jordi Alba, de un nivelazo de locos, y luego sí que tuvo unos años de sequía, pero seguía dando muy buen nivel. A día de hoy, ¿Cucurella le puede superar? Pues yo creo que si gana el Mundial, Cucurella puede plantarse como el mejor lateral izquierdo de la historia de España, ¿eh? Pero a día de hoy que estoy grabando este vídeo, Jordi Alba. La defensa. Bajo mi punto de vista. Dipsic decidió sacar su máquina del tiempo y se fue hacia el pasado para escoger a Joan Segarra, el capitán de aquella ¡Segarra! primera gran España. Una Vamos a elección despertar respetable, al rival del pero el Barcelona. resto de las IAs no estuvieron para nada de acuerdo. Groc, por su parte, fue directo a lo evidente: Jordi Alba. Y cómo no, Jordi Alba es probablemente el lateral ¡Qué locura! izquierdo más dinámico y ofensivo que ha tenido la selección. Sí. Un jugador que mezcló velocidad, defensa sólida y asistencias quirúrgicas, ¡Qué jugador, Jordi siendo Alba! clave tanto en los últimos años de la generación dorada como en la transición que vino después. Son 93 partidos y 10 goles entre 2. Jordi Alba lo que tiene es que vivió la época como, por así decirlo, final de esa gran selección española y la época final también del Barcelona top. Y luego sí que es cierto que ha vivido pues una sequía bastante grande en estos últimos años. Yo creo que eso es lo que ha mermado bastante su carrera, ¿eh? Tuvo... bueno, los 5 títulos que ganó Luis Enrique, que fue con Jordi Alba de lateral, pero sí que estuvo ahí en esos últimos años del Barça. Bueno, yo creo que ya, cuando Jordi Alba llega al Barça, ya ni siquiera es la época buena del club. Ahí ya sí que empieza el desastre, solamente gana los títulos con Luis Enrique, pero realmente tampoco caga mucho en el Barça. En España gana esa última Eurocopa y no vuelve a ganar nada más. Ahí Jordi Alba yo creo que ha tenido una carrera demasiado mala. Una carrera muy mala en cuanto a títulos y tal, para lo bueno que ha sido. Yo creo que como jugador es mejor que lo que muestra su carrera y su trayectoria y los títulos que tiene. 2011 Que bueno, que lo ha ganado prácticamente todo igualmente, ¿eh? y 2023. Además de ser el lateral izquierdo titular de esa España que brilló combinando presión, toque Mira, y Nacho. proyección ofensiva devastadora. Y, sinceramente, el resto de las IAs no podía votar distinto. Todas se inclinaron por él. Así que Jordi Alba es quien completa la defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? Miren esto.
¿Cómo que Scaloni? Se le ha colado la imagen del vídeo anterior de Argentina, Se le ha colado la imagen. Si yo veo que este vídeo es muy apoyado, vemos el de Argentina también. En el mediocampo, las IAs tampoco se complicaron mucho. Como mediocampista... Mediocentro defensivo. Aquí está, este es complicado de pelotas, A día de hoy tenemos a Rodri. Yo creo que Rodri no es mejor que... No te puede entrar en un top 2. Creo que hay dos jugadores por encima de Rodri. Es que no sabía cómo decirlo. Yo creo que hay dos jugadores por encima de Rodri. Pero que muy claramente. Tenemos por ahí a Xabi Alonso, el actual entrenador del Real Madrid, y tenemos a Sergio Busquets. Yo creo que para la selección española, lógicamente me tengo que quedar con Busquets, porque es el titular, el que más partidos ha jugado en los momentos importantes y tal, ¿no? Pero yo, bajo mi punto de vista, a mí Xabi Alonso me gustaba más. Me gustaba bastante más Xabi Alonso. Xabi Alonso me gustaba mucho como jugador del Real Madrid, sobre todo en los últimos años, antes de marcharse al Bayern. Lista defensivo, ChatGPT eligió a Sergio Busquets. Y la verdad, ¿quién más iba a ser? El pilar silencioso Xabi del Alonso, centro del campo. Te lo he dicho, el tipo Xabi que Alonso. hacía que el tiki-taka funcionara sin necesidad de hacer un solo gesto dramático. Equilibrio, inteligencia táctica, recuperaciones sin ruido y una distribución de balón que parecía hecha con GPS. 143 partidos con la roja y titular en los tres grandes títulos. Ninguna IA debatió esto. Todas fueron de lleno por él. Sergio Busquets entra al equipo sin discusión. Vamos por el siguiente. Y aquí la... Aquí no hay duda, chavales. Don Xavi Hernández, el mejor centrocampista de la historia de España. IA lo tenía todavía más claro. Xavi Hernández arrasó con todos los votos. Con razón. La brújula del juego de posición, el giro uno de los perfecto, mejores jugadores la pausa de la justa, historia de España, el pase entre líneas que te dejaba sin aire. Fue la mente maestra que condujo a España a su primer gran título moderno, siendo jugador del torneo en la Euro 2008, y luego repitió magia en 2010 y 2012. Qué buen jugador era y qué malo es como entrenador, tío. Manejando el ritmo del equipo ¡Qué locura! como si tuviera un metrónomo incorporado. Su legado es simple: control absoluto del tiempo y del espacio. Xavi se queda con el puesto, merecidísimo. Y hoy las IAs vinieron en modo... Y medio centro ofensivo, chavales. Pues Andrés Iniesta. Cero Es que no hay más. discusiones. Porque para el mediocampo ofensivo, la decisión volvió a ser unánime. Andrés Iniesta. Y claro, Sin ¿cómo duda. no incluir al hombre del gol más importante en la historia del fútbol español? Ese remate en la final de 2010 cambió todo. Su regate, su visión y su capacidad de aparecer justamente cuando más lo necesitabas lo hacen indispensable. Iniesta tiene posiblemente el impacto emocional y deportivo más alto de todos. Movámonos al ataque. Extremo izquierdo, tío. A ver, lógicamente yo a Nico Williams lo descarto. Lo descarto ya por completo. Y en la selección española en aquella época, fíjate que en aquella época Iniesta llegó a jugar de extremo izquierdo en muchos partidos, Porque cuando tenía que entrar Xavi Alonso por ahí, David Silva también estaba, ¿no? En esa selección. Yo te diría, la verdad, viendo que no hay tantos, yo te diría Pedro, Yo fíjate que creo que te diría Pedro como el mejor extremo izquierdo de la historia de España, tío. Hostia, es que no sé, Es que si no es Pedrito, no sé qué puede ser, Y para el extremo izquierdo, Groc no quiso arriesgar ¿quién y se votan? fue a lo seguro. David Silva, un ¡Wow! falso extremo. Es que claro, depende de dónde cuentes tú a David Silva. Si lo cuentas de extremo izquierdo, lo cuentas de media punta. David Silva, leyenda absoluta del fútbol español, Mejor, puede ser David Silva a día de hoy el mejor futbolista canario de la historia. Puede ser, Yo creo que Pedri todavía no lo ha superado, ni a él ni a Valerón. Pero sí, yo creo que es el mejor futbolista canario de la historia, Por encima, por ejemplo, de Pedrito. Pedrito también está por ahí en el podio. Es que Pedro con la tontería ha ganado muchísimos títulos, Sí que puede ser que te metan por la izquierda Silva y por derecha Pedro, Eso me gustaría. De manual, con ese colmillo asociativo que te arma una jugada de gol con solo levantar la ceja. Qué locura, tú. En la Euro 2012 abrió la final con un cabezazo tras una jugada colectiva espectacular. Entre 2006 y 2018 acumuló 125 partidos y 35 goles. Básicamente, fluidez pura. Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012. Estuvo en todas. Pero Lechat dijo, espera, y votó por David Villa. Pero tranquilo, que el Guaje tendrá su capítulo especial, porque ahí hay mucha historia que contar. Por otro lado, ChatGPT...
¿Qué coño se han fumado los franceses, chavales? ¿Qué cojones acaban de fumar los franceses metiéndote a David Villa de extremo izquierdo? Decidió viajar en el tiempo y eligió a Paco Gento, un referente absoluto del extremo clásico, velocidad, desborde Está bien, y esa capacidad de estirar la cancha que hacía feliz al 9 Muy bien, y al interior que Buena llegaba lección. por detrás. Gento prácticamente inventó el molde de lo que hoy entendemos como un extremo izquierdo Va a tradicional. ganar Silva. Al final, el resto de las IAs apoyó la decisión de Grog y votaron por David Silva. Sí. Así que él se queda con el puesto de extremo izquierdo. Y a Pedro lo vas a poner por la derecha, supongo, ¿no? Vale. Y ahora van a meter a Pedro por derecha. Hostia, tío, pues se está quedando... Es que literalmente la selección de España 2010 con los laterales de... Yo qué sé, 2018. Literal, ¿eh? Literal, es que es la selección de España 2010. Y en el otro lado del ataque, Pedro. Gemini no podía dejar fuera a David Villa, el ¡Ay, qué máximo pesado! goleador histórico de la selección española. La referencia ofensiva de Pero, pues, toda la banda, época no. dorada. Bota de oro en la Euro 2008, decisivo en el Mundial 2010. El tipo era tan efectivo que Qué parecía leyenda, tener Villa, un imán para el arco. Simplemente el delantero más letal que ha tenido España. Pero Lechat, fiel a su tradición de ir a contracorriente, votó por Pedro Rodríguez. ¡Buah! Y ojo, tiene argumentos. Pedro ¡Qué fue leyenda! titular en la semifinal y final del Mundial de 2010. Del Bosque lo usaba porque su presión, Muy sus leyenda. desmarques y esa lectura táctica casi de videojuego le daban al equipo algo que nadie más ofrecía. Era como tener un jugador que sabía exactamente dónde pararse cada segundo. ¿Sabes qué creo que van a dejar fuera del delantero centro al máximo goleador de la historia de España como es David Villa? ¿Saben que creo que se lo van a cargar? Porque claro, todos estos que están metiendo aquí a Villa de extremo izquierdo, extremo derecho y tal, luego en la delantera van a meter a Torres. Y ya ha habido dos que han votado en los extremos, con que uno vote algo random. Va a ganar, tío, Torres de delantero y se va a quedar fuera Villa, Esperemos que las otras tres IAs voten a Villa de delantero porque si no estamos jodidos, Igual, la discusión duró poco, porque el resto de las IAs fueron más directas y votaron por David Villa. Así ¿Cómo? No, hombre, no, pero no me hagas esto, tío. No me hagas esto, te vas a cargar a... A ver, la verdad les digo, puestos a cargarse a alguien, si las dos opciones es que Villa no salga de delantero centro o que Pedro no salga de extremo derecho, prefiero cargarme a Pedro antes que Villa. Para la selección española sí, Luego a lo mejor en cuanto a clubes, pues te puedo meter incluso a Pedro por encima de Villa. Por lo que significó, los goles importantes que metió, todos los títulos que ganó. Encima fue mucho más regular en cuanto a clubes, ¿no? Pero en selección sí que Villa tiene que estar por encima de Pedro 100%. que él se suma al equipo como extremo derecho. Y te van a meter de delantero centro al Niño Torres. Y antes de pasar a los suplentes, vamos con el delantero centro, ¡Hay suplentes! el 9 clásico. Y aquí Grog no dudó ni un segundo. Fernando Torres, ¡Buah, el delantero qué leyenda! más reconocible de España, autor de goles icónicos en finales que literalmente cambiaron la historia. Con 110 partidos y 38 goles entre 2003 y 2014, marcó el gol que ganó la Euro 2008 y terminó como bota de oro en la Euro 2012. Hostia, no me sabía ese dato, Torres, yo les diría, tío, que el gran problema que ha tenido es que le tocó vivir su prime junto a David Villa. Y entonces Torres ha quedado como un poco opacado. Una elección muy sólida. Pero Gemini dijo, no tan rápido. Y tiró el nombre de Raúl González. Capitán, símbolo, ídolo de los 90 y los primeros... Tú comparas los delanteros que tenía España de 2000 a 2010, Villa, Raúl, Torres, con lo que hay a día de hoy, que no te sale un delantero, tío, ni de casualidad, brother. Que tenemos al Samu Morridion que es malísimo, el Borja Iglesias que es horrible también. Bueno, y el mejor Oyarzabal, vamos a ver Oyarzabal qué tal lo hace. Metió gol en la final de la Eurocopa y a ver si el Mundial se la da bien, tío. 2000. Durante El mucho único tiempo en el que fue el ponemos la fe. máximo goleador de la selección. No ganó títulos, sí, pero su impacto generacional, su liderazgo y esos 44 goles Que en va, 102 muy bueno, partidos Raúl. Aún sin títulos con España, Raúl es muy bueno. Tiene que entrar en la conversación 100%. lo convierten, según Gemini, en un nombre que no se puede ignorar. Y Lechat, fiel a su estilo de sorprender, sacó un nombre con más polvo que un VHS del 97, Telmo Zarra, un monstruo de los años 50 que fue máximo goleador de España durante décadas. 20 goles en solo No 22 mala. partidos. Una locura No para la mala, época. no mala lección. Pero nada de eso convenció a ChatGPT y DeepSeek, que fueron más directos. Fernando Torres,
Vale. Así que el niño se queda con el puesto de 9 en este equipo. Pues yo creo que el 11 ha quedado perfecto, ¿eh? Ha quedado perfecto el 11 de España, tío. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Estoy bastante de acuerdo. A lo mejor meter Tavilla de delantero y por derecha a Pedro podría haber sido buena, pero yo creo que está prácticamente perfecto. No te cambiaría nada, ¿eh? Ahora sí, para no dejar a nadie afuera, vamos con los suplentes. A ver. Como portero suplente aparecieron dos nombres fuertes, David De Gea y Andoni Zubizarreta. Y finalmente Zubi se queda con el puesto. Fue el portero más regular y duradero de la historia de España antes de que llegara la era dorada. Básicamente, el tipo estuvo ahí cuando nadie más quería estar ahí. Para los defensores hubo un nombre clarísimo, Gerard Piqué. Víctor Valdés podría haber sido, lo que pasa es que Víctor Valdés no jugó prácticamente nada. Le tocó vivir la era de Iker Casillas. Seguramente en cuanto a nivel sí que podría haber sido el segundo mejor portero de la historia, David De Gea ni de coña. ¿Qué? Y el segundo, bueno, la IA lo discutió un poquito. Piqué tenía que entrar. Que Capdevila por acá, que Arbeloa por allá. Pero al final, quien termina entrando a la banca es el ya mencionado José Antonio Camacho. Bueno. En la mitad de la cancha tampoco hubo mucho misterio. Dos nombres brillaron arriba del resto. Xavi Alonso, con 114 partidos, titular en la final del Mundial 2010 y en la Euro 2012, una mente privilegiada. Y el otro fue Cesc Fábregas, el famoso 12º titular de la época dorada. 110 partidos y un penal clave contra Italia en la Euro 2008 que literalmente cambió la historia. Y en la delantera pasó lo mismo, dos nombres imposibles de Raúl y Pedro van a ser. Dejar fuera. El ya mencionado Pedro Rodríguez y el otro que tampoco podía faltar, Raúl González. ¿Qué te parece este 11? Muy buen vídeo, tío, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Creo que es de los vídeos de IA donde prácticamente he estado de acuerdo con absolutamente todo, ¿eh? Qué puta barbaridad. Videazo histórico.